y una de Supermax en Laguna del Toro, normalmente. Ahí mismo en el sitio. Los gringos, los que trajeron acá a México los cambios federales, el lema es 23 horas de encierro por una de Fátima y esposados adentro de la celda. Pero qué papá, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir y vamos a pasar al último punto de este día, que tiene que ver ahora concretamente con el sistema procesal penal acusatorio, para efectos de ver, bueno, cuáles serían algunos de sus puntos críticos, cuáles serían las propuestas para fortalecer el sistema procesal penal acusatorio y cuáles serían los cambios normativos que habría que sugerir. Y cuando hablamos de cambios normativos, bueno, pues no solamente nos referimos al Código Nacional de Procedimientos Penales, sino a la propia Constitución y a todas las leyes que están relacionadas con el sistema de justicia penal. Y que en primer lugar le vamos a dar la palabra al al maestro Jesús Corrales Hernández, quien pues se ha dedicado a estos temas como profesor, como litigante, de tal manera que... Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos y aprecio mucho la invitación que me hizo, doctor, para participar en este foro. Y es bien difícil poder decir algo cuando han expuesto personalidades con tanta experiencia y con tanta capacidad intelectual. De todas maneras me voy a atrever, dado que pues he mandado una propuesta, y quisiera comenzar precisamente por eso, porque en los foros que recurrentemente hay, siempre se plantean los problemas y pocas veces las soluciones. De ahí que ayer, a colación del Sistema Nacional de Investigación Penal que se planteaba crear precisamente para solucionar la serie de problemas que va presentando el sistema de justicia penal, yo con antelación hice una propuesta para crear un programa nacional estratégico de política criminal sobre el sistema de justicia penal. A colación de esto mismo, considero importante crear un programa nacional estratégico de política criminal sobre el sistema de justicia penal y además de esto su propia metodología. Hace unos momentos se preguntaban aquí en la mesa sobre qué fue lo que pasó en el sistema de justicia penal, es decir, en qué momento se ha perdido la brújula de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con el sistema de justicia penal. Y bueno, yo quiero hablar desde la perspectiva que me ha tocado vivir, y afortunadamente me ha tocado estar al frente de las aulas, en los grupos, como profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, también como secretario del Poder Judicial de la Federación. Me ha tocado afortunadamente llevar algunos litigios y eso quizá me permita dar algún punto de vista. En el año de 1989 se publicó el Código Procesal Penal Italiano, y en la referencia a lo que es un prólogo de un libro, se puede leer que en las referencias que se tomaron en consideración para plantear ese código se puso mucha atención en el sistema de justicia penal mexicano. Después de ese año, diversos países de Latinoamérica, iniciando por la República de El Salvador y después otros países que ya sabemos
los más precursores ha sido quizá Chile, Colombia, han tomado en consideración el sistema de justicia penal italiano como un referente para luego modificar todas las legislaciones en Latinoamérica, además de la alemana y la propia española en algunas figuras. Esa nota me llamó mucho la atención y me ha hecho centrarme en algunos espacios en el estudio de la historia del derecho procesal penal mexicano. Y hace rato hacían referencia a José de León Torán, un proceso oral, ¿verdad?, que precisamente se llevó aquí en la sala de jurados de San Ángel. El proceso oral, propiamente dicho, surge precisamente con la ley de jurados de 1869. A partir de ese momento, en la Ciudad de México en particular, se llevaron diversos procedimientos a través de la sala de jurados, que tenemos ahí precisamente en la pantalla. Han hecho referencia últimamente en las aulas a muchos procedimientos con destacados penalistas, como don Demetrio Sodi, precisamente, con José María Lozano, que también es un destacado abogado de la época, ¿verdad? Y evidentemente, si uno lee los planteamientos tanto de acusación como de defensa, se nota pues la profundidad de los argumentos que se utilizan para hacer precisamente sus defensas o sus acusaciones. De ahí que, bueno, yo me he atrevido a plantear estas imágenes para hacer notar que nuestro país tiene una larga tradición jurídica. Decía hace un momento el doctor Sergio García Ramírez que quizá viéramos un poquito hacia atrás, quizá 30 años atrás, pero yo sería un poco más ambicioso y diría, vámonos un poco más atrás de todo lo que ha ocurrido con el Código de Procedimientos Penales de 1880, donde están establecidos los principios de publicidad, contradicción, concentración, y quien don Ricardo Rodríguez y Rodríguez, en una de sus publicaciones denominada Las Leyes del Procedimiento Penal en México, hace notar que si algún día hay que reconocerle a alguien la introducción de los principios que rigen el moderno, para ese entonces, procedimiento penal en México, es el general Porfirio Díaz. Entonces, son datos interesantes, porque lo que ha ocurrido, según mi experiencia personal, es que hemos tratado de encontrar el problema a partir de la reforma de 2008. Y a partir de ahí empezamos a ver una serie de problemas y es donde realmente hemos perdido la brújula y ya hemos creído, como país consumista que somos, que a lo mejor nos puede dar la razón o nos puede traer la solución países como Chile, Colombia o algún otro país de Sudamérica. Sabemos que Argentina, desde 1934, si mal no recuerdo, se lleva a cabo precisamente el procedimiento de corte acusatorio. Y tenemos allá, en ese lado del mundo, grandes profesores en la historia del derecho procesal, pues que han abonado a reconocer los principios, las fases, las instituciones. Cuando todo esto ocurría y realmente estábamos un poco desalentados de si esto iba a funcionar o no, cuando todavía no llegábamos a 2016 y ya se planteaba una contrarreforma, yo hacía la afirmativa y el reconocimiento de que teníamos que empezar por estudiar qué era el sistema acusatorio y cómo lo podíamos implementar en forma adecuada desde sus etapas, sus principios, sus instituciones. Considero que se requiere hacer un estudio importante de la funcionalidad, pero también de sus conceptos básicos, para poder entender realmente si lo que se plantea como teoría del caso es o no una teoría. Porque en su momento grandes procesalistas como Adolf Bach, James Goldschmidt, los mismos italianos como Carneluti, Calamandrei, Chiovenda y los demás, fueron estudiando qué significa el concepto acción, jurisdicción, proceso, y hoy la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asumido
como real y propio un concepto como la teoría del caso y obliga incluso a las partes a que el inicio del procedimiento lo tienen que plantear como una formalidad esencial del procedimiento, que si no se respeta, entonces ha lugar a reponer el procedimiento. Pero no hay realmente un estudio científico o metodológico que responda primero a si esa teoría del caso es una teoría del caso. En algunas pláticas, en algún salón de clase yo he dicho, la teoría del caso ni es teoría ni es del caso ni viene al caso. ¿Quién realmente se ha atrevido a hacer un estudio jurídico, científico, de los conceptos que implica el nuevo modelo de justicia penal? Nuevo a partir de 2008. Porque si hablamos realmente de una tradición, de una aportación jurídica en nuestro país, México tiene mucho que decir en este rubro. O sea, ya repito, desde 1880, los principios que actualmente están en el artículo 20 de la Constitución, los tenemos en ese primer código, ¿verdad?, bien establecidos. En 1894 hubo una gran reforma, también del general Porfirio Díaz, que fue encargado una gran comisión que abanderó don Ricardo Rodríguez y Rodríguez. Entonces, la propuesta en concreto consiste en lo siguiente, porque el proceso tiene como fin primario, sabemos, materializar el derecho penal sustantivo y proteger la presunción de inocencia. Por su lado, también es sabido que la finalidad del derecho penal sustantivo consiste en generar la paz social. Ello, desde luego, a través de la protección de los bienes jurídicos más importantes. De ahí que la trascendencia sea vital de este instrumento estatal, el derecho penal, visto en un sentido lato, ¿verdad? Pero también, por otro lado, sabemos que el estudio del proceso penal lo comprende la doctrina del derecho procesal penal como ciencia empírica, pero también como ciencia práctica. Esto implica atender al ser y al deber ser. En esta doble vía de funcionalidad atendemos que la ciencia procesal se estudia a partir del espectro normativo que regula el sistema de enjuiciamiento penal, así como de los criterios de interpretación que emiten constantemente los órganos jurisdiccionales, siempre atendiendo los criterios de derechos humanos que a nivel internacional se van estableciendo. Pero por otro lado también se estudia a partir de los avances científicos generados. Y eso es lo que ha dejado de acontecer en este país. Vemos que constantemente se están publicando obras y obras y obras y no atendemos a la seriedad de esas obras. Porque no hay una exigencia realmente de parte de las gentes que toda su vida se han encargado de estudiar el derecho procesal penal, como es el caso del doctor Sergio García Ramírez. Hace rato hacía referencia a los conceptos, ¿verdad?, del Ministerio Público y de la acción penal, y él en el año de 1967 se planteó el cuestionamiento de qué es la acción penal, y él no pudo contestar qué era ese concepto, porque es un concepto sumamente complicado de definir. Esperemos que en el libro este que hablaba el doctor del poder de acusar, ¿verdad?, que nos hacía la sugerencia, se encuentre la respuesta que en esa época él no pudo dar por razón de lo complicado del tema, ¿verdad? De lo anterior, entonces, se colige que en México hace falta un programa sistemático de política criminal que aborde en particular el estudio del sistema de justicia penal en forma integral. De ahí que esta propuesta sugiera que el gobierno federal del próximo sexenio refuerce su Plan Nacional de Desarrollo con un verdadero programa nacional estratégico de política criminal sobre el sistema de justicia penal. Es decir, que elabore una específica política criminal basada en el estudio del sistema del sistema de justicia penal y sus temas afines, basados en sus resultados y en sus consecuencias sociales. Además de la política criminal general trazada por cada gobierno en su sexenio, se propone en esta mesa agregar una política criminal específica que genere un plan de estudio de cara a resolver los problemas más concretos y recurrentes que surgen de la práctica del sistema de justicia penal.
A nadie resultan extraños los criticables frutos del sistema de justicia penal de corte acusatorio, y una mirada rápida a la respuesta se advierte que la culpa decanta a la policía y a la deficiente capacitación de los operadores jurídicos, ello sumado a la falta de infraestructura y a los fenómenos sociales como la corrupción. En fin, aunque hay muchos motivos que apuntar, grosso modo, estos parecen ser los principales motivos que provocan las fallas del actual sistema de justicia penal de nuestro país. Lo cierto es que las cifras de las falencias señaladas no cuentan con una base científica. Solo se trata de datos oficiales que arrojan los propios operadores o las dependencias de Procuración y Administración de Justicia, pero sin que sean realmente comprobables, por lo que no reflejan la realidad de cómo está realmente operando el sistema de justicia penal. Más aún, esa información solo se acumula y sirve de estadística, pero no es analizada para aprovecharse en la búsqueda de mejoras en este rubro. Por lo que se sabe, ninguna institución o persona ha realizado un estudio científico e integral sobre los problemas o avances del nuevo sistema de justicia penal. Hasta ahora solo se ha recopilado y comentado la información obtenida sin ser analizada, repito, sistemáticamente o científicamente y sobre la base de una política criminal que sirva para el futuro de la justicia penal. Los hierros se han recogido de vez en vez, por lo que son muy genéricos y aislados unos de otros, dado que son obtenidos en la mayoría de los casos a raíz de estadísticas programadas que cada institución elabora periódicamente y casi siempre con premura y sin método. En suma, partiendo de un diagnóstico de los principales problemas del modelo de justicia penal, se propone particularmente en el Programa Nacional Estratégico de Política Criminal que se analicen los siguientes aspectos. En primer lugar, elaborar un estudio integral de la normativa actual, constitucional, legal y convencional del sistema de justicia penal para detectar los errores normativos. En segundo plano, analizar los contenidos del Código Nacional y contrastarlo con los resultados prácticos que día a día arroja la práctica del sistema de justicia penal. También se propone elaborar un estudio comparado de los sistemas de justicia penal considerando la historia del proceso penal mexicano. También se propone analizar los criterios de interpretación jurisprudencial que día a día o que semana a semana va emitiendo el Poder Judicial de la Federación. Además de esto, se propone también analizar la información que arrojen las instituciones de Procuración y Administración de Justicia para producir los proyectos de reforma necesarias, así como los ajustes administrativos u orgánicos que se requieran. En esa última parte, por favor, la última imagen. En esta última imagen notamos que una persona duerme debajo de su escritorio. Eso es algo que ocurre en forma muy recurrente en las oficinas de procuración y en algunas veces también de administración de justicia. Están sujetos a una serie de horarios, a unas jornadas de trabajo inhumanas que muchas veces afecta el rendimiento de los servidores públicos. Esto realmente pasa desapercibido, porque ellos trabajan generalmente bajo las órdenes que de manera indudable se le da por parte de los funcionarios de alto nivel. El funcionario casi siempre se queja de su superior jerárquico, y se queja particularmente porque no sabe hacer el trabajo, ¿no? Casi siempre dice, es que yo lo tengo que hacer porque si yo le propongo esto a mi jefe, no sabe ni de lo que le estoy hablando. ¿Qué significa? Que muchas veces los cargos que asumen los mandos medios y superiores, pues casi siempre son por designación. Son determinaciones generalmente de los gobernadores o de los propios presidentes de los tribunales superiores de justicia. Y entonces quienes realmente trabajan son ellos, y ellos se quejan en particular de la falta de material didáctico, hojas, lápices, sacapuntas, ¿verdad? Se quejan de los horarios, se quejan de los sueldos, ¿verdad? Y quien realmente pues hace el trabajo son ellos. Por otro lado, siempre decantamos la culpa al policía, pero también dejamos de ver que tenemos en el grueso de los policías de tolete, no policías investigadores.
Entonces, no es necesario armar comisiones para detectar cuáles son los verdaderos problemas del sistema de justicia penal. Lo que yo propongo en esta mesa es que se realice bajo una metodología científica el estudio para la mejora del sistema de justicia penal a través de un Centro Nacional de Investigación, ¿verdad?, que desarrolle un programa nacional estratégico y que sirva para la propuesta que hacían el día de ayer, para que sirva a un sistema nacional de investigación penal. Eso es cuanto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Como comentario, ¿existe Plataforma México? Sí. Bueno, vamos a darle la palabra ahora al maestro Roberto Hernández Martínez. Y finalmente vendrán las preguntas ya cuando hayan expuesto. Por favor. El maestro Hernández Martínez, pues ya saben, él ha sido juez desde hace 30 años. Hace muchos años. Era uno de los jueces Ese tiempo. a los que había que acudir siempre. No me concentras, sino Después ya me puse en los brazos del bien. y bueno, muy estudioso precisamente de derecho procesal penal, así que por favor le pedimos pues muy puntuales sus Planteamientos. Bueno, buenas tardes y gracias al doctor Moisés y principalmente a este Porfi y a todos aquí presentes por haberme invitado y por tener paciencia en mis palabras. Yo soy verdaderamente, no voy a ser muy concreto. Yo creo que el problema principal que tenemos en nuestro proceso penal, como lo tenemos casi generalmente en todo el país, es la corrupción. O sea, existe corrupción en el anterior sistema, existe corrupción en este sistema, existe todos los males que vemos del nuevo sistema acusatorio no son males que haya engendrado por ordenar este sistema, sino son males que venimos arrastrando desde hace muchos años. O sea, yo me acuerdo hace mucho que alguna vez platiqué con el querido maestro, el doctor Zamora Pérez, platicando de lo que pasaba en algunos asuntos y de pronto lo que me decía es que yo le decía es que no hicieron investigación y me decía realmente el doctor Zamora es que en México no hay investigación, esa es la realidad. Entonces tenemos muchos males, vamos a decir, una corrupción, una falta de profesionalismo tanto de ministerios públicos como de juzgadores, como de policías, como de todos los actores. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? O sea, hay males que están heredados, pero hay males que también acarrearon este nuevo sistema. Esa es la verdad. Entonces, estamos que el código, siento que tenemos que hacer una revisión muy fuerte del Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo digo que a veces el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene varias ignorancias. O sea, una ignorancia de que no conoce derechos humanos, otra ignorancia que no conoce teoría general del proceso, y otra ignorancia que no conocía del sistema procesal penal anterior, y otra ignorancia que no conocía de los sistemas que pretendían copiar. Entonces, tenemos graves problemas en ese tipo de sentido y tenemos muchos criterios, así como decía el procurador, decía, en una legislación de pronto metes un caballo y sale una jirafa, ¿no? O sea, con el proceso legislativo. Y creo que sí es cierto, ¿no? O sea, ¿qué pasa en ese tipo de circunstancias? Que nosotros vemos que el código, verdaderamente el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene muchas ignorancias. Y yo creo que son bastantes las ignorancias y que tenemos que hacer una recapitulación. Hay problemas que siento que son muy graves y que ya de pronto está apareciendo, ya están empezando a detectarse. ¿Cómo sería, por ejemplo, problemas concretos, las detenciones policíacas? O sea, ¿qué vamos a hacer con las detenciones policíacas? La Suprema Corte acaba de resolver y una ejecutoria que a mí todavía no la acabo de comprender, cuando había tal vez conceptos más simples para abordarla. Y hay graves problemas en cuanto a cómo vamos a decir,
pasamos de un sistema, y aquí tomo las palabras de Mirhan Damasca, de un sistema en el cual las pruebas se refrigeraban a un sistema en que las pruebas se tienen que hacer frescas ante el juez. Y entonces todavía no se comprende en la práctica que la prueba penal se va a construir, que se va, vamos a decir, en determinado momento a sembrar como dato probatorio, y que después va a florecer como medio probatorio, y después el juez va a decir que se prueba. Entonces, tenemos que hacer una verdadera revisión del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque este Código Nacional de Procedimientos Penales de pronto tiene muchas carencias, muchas cosas que no se dijeron, que de pronto están muy volando en la práctica. Y otro problema que yo veo que tenemos que también que abordar son los problemas de la ética de los abogados. De pronto la ética de los abogados se está dejando a un lado. O sea, yo creo que no es válido concurrir ante los jueces con pruebas fabricadas, con falsos argumentos. Debe de haber alguna sanción para la mala praxis que existe. O sea, debe de haber alguna forma de controlar. Nosotros conocemos que pues, la libertad de trabajo, todo lo que se quiere, pero estamos jugando como abogados con la libertad de un individuo, y ya sea como fiscales, ya sea como defensores o como juzgadores. Entonces, tenemos que empezar a entrar a ver si estas personas son, para las personas que concurren ante un tribunal, o ya sea sosteniendo una acción penal o sosteniendo una defensa, tengan que tener un grado de ética, o sea, un profesionalismo que nos está de pronto haciendo falta y que necesitamos encarar ese tipo de problemas. Y también pues, el eterno problema que ya lo decía muchas veces, hoy estaba viendo cuántos años, hace 72 años, la necesidad de unificar el Código Penal. O sea, al Centro Alcalá Zamora, en un artículo, en una plática de 1946, él pretendía la unificación de la legislación procesal. Y entonces hacía un estudio muy bonito, que afortunadamente ya más o menos ya tenemos un código nacional que nos va a establecer un código, un lenguaje común. Pues bueno, si para los procesalistas ya va a poder existir una doctrina procesal común. Pero ahora nos falta, lo que podríamos decir, es una doctrina o un código penal único para los efectos de hablar el mismo idioma, y sobre todo para impulsar la dogmática penal, porque es triste decirlo, pero realmente ni en procesal ni en penal tenemos una dogmática sólida, una dogmática propia. O sea, nos hace falta tener más esfuerzos académicos, más esfuerzos, vamos a decir, desde la práctica, para afrontar homogéneamente este tipo de problemas. Yo creo que aquí entonces tendríamos, para mí, este tipo de problemas que yo sería muy claro, la falta de profesionalismo, tanto de policías, por los malos salarios, por la corrupción, por lo que se quiera, la ética que está verdaderamente muy mala a nivel de todos los puestos, o sea, a nivel de policías, a nivel de ministerios públicos, a nivel de defensores y a nivel de juzgadores. O sea, tenemos que establecer normas claras para los efectos del ejercicio profesional. Y tenemos que hacer una revisión del Código Nacional de Procedimientos Penales para tratar de limar todas esas cosas que se hicieron con una falsa idea y que de pronto no son correctas, y tenemos que o sea, ahora sí que quitar esas ignorancias, que yo las clasifico de varias, que serían las ignorancias de derechos humanos, ignorancias de del proceso, ignorancias del proceso penal anterior para saber qué era lo que debíamos modificar o no debíamos modificar, y además ignorancias de lo que es el nuevo proceso penal. Y yo tengo en especial, me preocupa mucho el problema de prueba, porque como abogado litigante, como alguien que practica, pero que también enseña, para mí el problema de prueba es un problema que tenemos muy grave. Si nuestro proceso penal implica buscar la verdad, lo único medio que podemos tener para buscar la verdad son los medios probatorios o las pruebas. Y están más regulados, hay mucha en la práctica, hay mucha incertidumbre de cómo se trabaja en el nuevo sistema de las pruebas, y lo más grave es que hay verdaderamente todavía rezagos de esa valoración tasada que se decía en los códigos de las procedimientos penales,
no nos vaya a pasar lo que pasó en Chile, que se dijo la sana crítica y que para la forma de valorar, y hasta hace poco están empezando a decir, bueno, ¿qué es la sana crítica? Y están volteando a buscar las formas de razonamiento que se están creando en el proceso, en España, en Italia o en el mismo Estados Unidos. Entonces, tenemos que reforzar mucho ese tipo de cosas para los efectos de establecer. Creo que esas serían mis propuestas en este sentido. Creo que son muy sencillas, pero prefiero irme directamente a grano. Gracias. Gracias. Bueno, ahora le daremos la palabra al maestro, al doctor José Héctor Carrión Herrera. Sí, Y por favor, si está amable. sí, muy amable. En primer lugar, doctor, muy amable por la atenta invitación, como siempre, a intervenir en importantes eventos que realiza el CEPOTRI. Estaba viendo el tema que nos correspondía y habla de renovación del marco normativo y se habla de las conveniencias de un código penal único o de un nuevo código penal federal y 32 locales. Yo decía, a ver, ¿cómo está esa cuestión de la conveniencia de dar origen a un código penal o dar origen a 32 códigos penales? No, lo que hoy considero en ese punto es que se debe de cumplir con lo acordado en el Pacto por México. En los acuerdos 78 y 79 claramente se estableció dar origen a un Código Nacional de Procedimientos Penales, a un Código Penal único y a otras leyes, como la Ley de Ejecución Penal, la Ley de Salidas Alternativas. Entonces se tiene que retomar por el próximo gobierno esta situación y no así lo que se establece en el Plan de Desarrollo 2012-2018, que hablaban de una ley penal general y lo único que ha ocasionado es una grave confusión. Y más grave todavía es que en el Programa Nacional de Procuración de Justicia, de una forma temeraria e irresponsable, diría yo, por parte de los que elaboraron este documento, habla de una ley general de fundamentos penales. Entonces, una ley general de fundamentos penales, entonces un código penal único, qué sé yo, ¿no? Yo creo que habría que retomar los acuerdos del Pacto por México y es un código penal único para toda la República, por una parte. Me pareció muy interesante la pregunta, doctor, que hace usted cuando dice cuáles serían los rasgos característicos de carácter político criminal del Código Penal único. Puede responder al Código Penal único. Y yo propongo lo siguiente, que hay que retomar cuestiones de los códigos penales, por ejemplo, del Código Penal del Distrito Federal, hoy de la Ciudad de México. Cuando se hace este código, se establece un título preliminar en donde se establecen los derechos, se establecen los principios de un código penal. Se decía los principios en los que se sustenta un derecho penal de corte liberal, yo diría actualmente de corte humanitario. ¿Sí? Proponemos que la base ideológica del Código Penal único se identifique con la orientación filosófica y política que caracteriza a un Estado democrático de derecho. El Código Penal va a ser un instrumento de un Estado democrático de derecho, como formalmente lo es el Estado mexicano. Es decir, que sus contenidos se correspondan con los principios propios, decía yo, de un derecho penal humanitario, mismos que deben ser previamente contemplados en el mismo ordenamiento legal, los que a su vez se deben de corresponder en su aplicación a los casos concretos con los principios en los que se sustenta un derecho procesal penal de corte liberal. Es decir, debe de haber congruencia entre el Código Penal único que se dé origen y el Código Procesal Nacional. Si no, pues por eso tenemos la crisis del sistema de justicia penal, que ojalá y fuera de 1970 para acá, ¿no? Desde que surgió la Constitución, porque la orientación filosófica y política era propia del positivismo. También se propone que se lleve a cabo, y esto es muy importante, una recodificación de la legislación penal sustantiva. Es decir, que la normatividad que se encuentra dispersa se integre en un solo código sustantivo, el cual debe realizarse con las características esenciales de toda normativa penal, a saber, esa es una crítica que
preciso al Código Nacional, que no estaba clara la sistematicidad, la coherencia interna en cuanto a sus libros, primero y segundo, ¿sí? Un aspecto muy importante que yo considero que se propone y que lo tomen muy en cuenta, ¿sí?, sería la proporcionalidad en la respuesta represiva estatal. Eso es muy importante del Código Penal. Si queremos hablar de un Código Penal de carácter humano, sustentado en derechos, en principios de un derecho penal humanitario, claridad y taxatividad, es decir, que sus contenidos deben de ser precisos, así como la previsibilidad en su aplicación, lo que permitirá que se dé origen a un Código Penal material, sobrio e inteligente y moderno. Sobrio, inteligente y moderno, y no un texto oscuro, ambiguo, de difícil interpretación como no es el Código Penal Federal que data de 1931, con todas sus reformas. ¿Sí? Por ejemplo, el catálogo de penas y medidas de seguridad, no se sabe cuáles son penas, cuáles son medidas de seguridad, tiene uno que acudir al 30 y 31 del Código de Procedimientos, del Código Penal del Distrito de la Ciudad de México, para ver cuáles son las penas y cuáles son las medidas de seguridad. Se establece en el Código Penal Federal el principio de acto, sin embargo se siguen manejando figuras nefastas como la reincidencia y la habitualidad en el artículo 20 y 21 del Código Penal. Por otra parte, los encargados de hacer este Código Penal, claro, dice, yo hago una propuesta que dice, se les debe hacer saber a los candidatos para legisladores, no nada más al presidente, porque el presidente no va a hacer el código, lo van a hacer los legisladores a criterios de la nueva fiscalía, porque va a jugar un papel muy importante la fiscalía para dar criterios para el nuevo código. Ya no va a ser la cuestión de que pues yo voy a proponer el código y así tiene que salir, no debe de, ya la fiscalía en su carácter autónomo tendrá que ver esas situaciones. Que en el momento de acabar con que ya llegó el momento de acabar con las llamadas emergencias punitivas, es decir, hechos de crónica policial de gran difusión pública frente a los cuales algunos integrantes de la sociedad civil, pero en especial los políticos, no saben reaccionar de otra forma que pidiendo unos y modificando otros la legislación penal, como si esos hechos delictivos que surgen de momento hubiesen ocurrido porque algo faltó o algo falló en la ley que se encuentra vigente. Ambos sectores a los que me he referido pretenden que modificando escalas penales y creando nuevos tipos delictivos se modificará la realidad. Y tenemos dentro de la euforia legislativa que ha caracterizado a muchos sectores en México, ahí tenemos la propuesta de Camacho Quirós, donde habla de una reforma a más de 43 artículos. No se conformaron con la improvisación para hacer el Código Nacional de Procedimientos Penales al siguiente día que entra en vigor en toda la República, el 16 de junio de 2016, plantean la miscelánea penal. Ahora hablan de reformar otros 43 artículos y lo más grave, la CONAGO habla de un nuevo planteamiento, inclusive reformar el 19 constitucional y dar origen a tipos penales. Sí, es una euforia legislativa que no lleva, y lo más grave, que están utilizando el principio de peligrosidad o temibilidad. Están regresando a una orientación filosófica que nos va a traer muchas consecuencias graves porque vamos a caer, y como se están manejando, hay un estado autoritario. Eso por una parte. Yo hablaba de código moderno, me permití hacer un planteamiento